La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Comienza en Radio Miel el programa Acerquémonos confiadamente, un análisis sencillo de las Escrituras, procurando conocer el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Acerquémonos confiadamente. Por tu sangre entramos al santísimo lugar, adorarte, bendito Rey. Amén. Bueno, nuevamente estamos en esta reunión que el Señor nos permite para leer, y al leer el Señor, ¿cierto?, nos vaya comunicando su voluntad y enseñándonos este camino que es Cristo mismo, Cristo en nosotros. Y estamos entonces ya no en sino que en el Evangelio del Señor Jesucristo según Mateo, según el apóstol Mateo. Y bueno, esto ustedes recordarán, comenzamos el lunes pasado con la lectura del primer capítulo y, y claro, nos saltamos varios versículos porque ahí está la genealogía de Jesús desde el versículo 1 hasta el versículo 16 y en todas aquellas épocas, en todas aquellas generaciones, como lo dice el versículo final, no al final, sino el 17, que son tres secciones de 14. Desde, esta genealogía está tomada desde Abraham para acá. Entonces, eh, y tres grupos de 14 para resumir. Y hoy día estaba releyendo esa parte y me acordé que hay, bueno, las tres sumas de 14 da 42. Yo sé que en toda la escritura aparecen números, lo que se dan llamar la numerología, y cada número tiene su valor, su significancia espiritualmente hablando, y otros, bueno, sobre todo en el mundo o en la teología judaica, se dan otras cosas más, como hasta algo que es totalmente fuera del sentir del Señor, que es la Kabbalah. Pero ahí existe un montón de números, etcétera, muy intrincados, muy, muy, muy difícil de entender toda esa cosa, por lo menos para mí. Pero respecto de esto, sí, mire, 42 eh, generaciones desde Abraham. Y recordé que también debe tener algún significado, se lo comento ahí para que el Señor, si es que le da algún entendimiento, alguna luz también, seguro que la tiene, porque las jornadas cuando el Señor sacó a Israel y estuvo 40 años vagando por el desierto, fueron 42 jornadas también. Y esto está en número por allá en el capítulo 33. Y cada una de esas jornadas tenía una cualidad, una característica, un tiempo. Ustedes recordarán que cuando el Señor, eh, el momento de, a ver, se acabó, han estado un año acá, por decir, entonces el Señor decía ya hay que levantar campamento, y se movía la nube y se movía la columna de fuego. En todo ese tiempo fueron guiados por el Señor hasta llegar allí a- al otro lado del Jordán, a la entrada prácticamente de la tierra que habían de conquistar. Y desde allí la miró Moisés y no pudo entrar. Bueno, todo ese tiempo. Así es que algo debe haber ahí. Y lo digo porque estuve ahí, como les decía, leyendo y me acordé de eso. Esto debe tener alguna significancia. Bueno, estoy comentando un poquito de lo que vimos el día pasado, el día lunes pasado. Pero también recordar que en esto de la genealogía, que para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, tiene una relevancia bastante importante, que nosotros no logramos, bueno, no le damos el valor como ellos sí, pero por causa, como dije, de dos cosas fundamentales, que es
la herencia que el Señor le dio al pueblo de Israel y entonces la herencia que el Señor le dio en la tierra, eso también tenía un especial significado para ellos y de la misma manera lo que tenía que ver con la primogenitura, que también todas esas cositas ahí que para nosotros sí tienen un significado espiritual, tienen una aplicación. Y bueno, dejando esa parte ahí, pero lo más relevante a mi modo de ver es que esta genealogía literal nos habla de una genealogía también, una línea espiritual, que es que está más ampliada esta genealogía de Jesús, como lo comentamos el otro día ahí en Lucas, en el capítulo 3 porque digo, es más extensa porque llega desde Jesucristo retrocediendo hasta Adán. Y entonces ahí aparece entonces el significado espiritual que tiene que ver, como también lo comenté en su momento, que no lo leímos, pero ahí están los capítulos, los versículos en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, cuando da a entender allí que la verdadera genealogía es la espiritual, que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que han heredado, por así decir, o han recibido más exactamente la fe que el mismo Señor le dio al mismo Abraham. Entonces, eso ya no tiene que ver con raza, con linaje, con sangre, con genealogías, con ADN, qué sé yo, eso tiene que ver con un sentido espiritual, de lo cual nosotros hemos venido a ser beneficiados sin haber tenido nada que hacer, nada que ver en este trato de Dios con la elección. El apóstol Pablo ahí en Romanos también habla y da la importancia en algunos pasajes, la importancia de la elección. Habla de la elección y de la vocación. Entonces, son cosas que uno de pronto, yo hablo en este caso por mí, hermanos, uno las lee y varias veces pasa así de manera bastante rápida. Sin embargo, eso tiene un significado y un valor a los ojos del Señor bastante importante. Entonces, hemos recibido algo que no nos correspondía por ninguna parte, de ninguna manera. No éramos herederos auténticos. Por eso que también la Escritura, a través del apóstol Pablo particularmente, habla de adopción, habiendo sido... Bueno, la adopción tiene que ver que hablemos de un niño literalmente, ese niño que es adoptado por un matrimonio, una familia, eh, adquiere todos los derechos y todos los deberes legales que tenía el hijo legítimo. Y entonces no se le puede restar nada. Legalmente tiene acceso a todo, inclusive a la herencia. Y eso habla entonces, en términos para nosotros, que el legítimo hijo de Dios es Jesús, y sin embargo fuimos adoptados en ese único hijo, en ese legítimo hijo, en ese perfecto hijo, hemos sido introducidos a una familia que no era la nuestra, no nos pertenecía. Pero no fue algo así a manera de llenar papeles o documentos nada más. No, no, absolutamente con todo lo que concierne a derechos. No porque nosotros hayamos logrado por nuestros méritos tal derecho. El derecho a ser reconocidos hijos de Dios nos lo dio su único hijo. En él somos adoptados. Todo lo que Dios hace, lo hace en su hijo. Todo lo concerniente a la deidad lo hace en su Hijo. Nada escapa a su Hijo. En Él han sido hechas todas las cosas. Entonces, cuanto más esta elección, esta adopción, esta herencia, esta genealogía. Como ustedes recordarán que, a ver, mira, ya que estamos en esta, por favor, vamos ahí a la epístola de Pedro, que en su tiempo también los estuvimos leyendo. Eh, Pedro, en la primera epístola del apóstol Pedro, donde ahí justamente habla, ah, me pasé, primera de Pedro, donde habla de la adopción. A ver, ¿dónde estoy? El capítulo 2. mm, si vamos a leer para contextualizar de buena manera el versículo 4.
acercándoos, primera de Pedro capítulo 2 versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vea, fíjese que ahí, sobre todo en el versículo 5 todo lo que dijo, edificados, ¿m? Casa espiritual, sacerdocio santo, y entonces ahora para rendir culto, ofrecer sacrificios. ¿De qué carácter? ¿Qué índole? Espiritual. Es decir, esas dos, tres cosas que dice allí, nosotros no teníamos acceso, no teníamos ni una posibilidad. Legalmente, cero posibilidad. Y entonces el versículo 6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pon con Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en ella no será avergonzado o defraudado. ¿Mm? Uso un sinónimo en el contexto. Para vosotros, pues, los que creéis, ese es el punto clave, la fe. Para los que creéis, Él, Jesucristo, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra. Es decir, esa roca es Cristo, pero ese Cristo para nosotros de manera aplicativa no es una figura histórica, que por supuesto que lo fue, pero de manera aplicativa es la palabra. ¿Cuál es? Dijo el Señor Jesús y dijo varias cosas a aquellos enviados que Juan el Bautista envió. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En parte de la respuesta que el Señor dio, dice, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Eso significa el que no tropiece en su palabra, porque Él es la palabra. Él es la palabra de Dios, se llama Jesucristo. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, es decir, la desobediencia es incredulidad, a lo cual fueron también destinados. Versículo 9. Más vosotros, ese más vosotros indica una clara y contundente diferencia. Más vosotros sois linaje escogido. Entonces era el punto que quería llegar. Más vosotros sois linaje escogido. Es decir, esto no es ADN, esto no es biología, etcétera, no, nada de eso. Esto es lo de Dios, es espíritu. Por eso, real sacerdocio, doble condición, hermano. Cuando dice real, está hablando de rey, está hablando de reino, está hablando de reyes. Y sacerdocio es aquel que ministra y sirve al Señor en el espíritu. En este, en este contexto, por supuesto. Nación santa, un pueblo santo. ¿Mm? Dice, pueblo adquirido por Dios nos compró, nos adquirió, nos redimió mediante su Hijo Jesucristo en su sacrificio. ¿Para qué cosa? Para propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, anunciar, ¿cómo anunciar si es que uno no tiene ese ADN espiritualmente hablando? ¿Cómo anunciar las virtudes de aquel que, como dijo Pablo también en Romanos 10, dice, ¿y cómo creerán si es que no hay quien les predique? ¿Mm? Entonces, a ver, ¿cómo anunciar algo si es que no se le conoce? En este caso no es algo, es alguien. ¿Cómo hablar? ¿Cómo, si no ha sido testigo? Entonces es testigo de muchas cosas, entonces, de muchas cosas que conciernen a su hijo. ¿Y qué más dice? Vosotros que en otro tiempo, y ahí está, no erais pueblo, nada teníamos que hacer, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y es por su misericordia que ahora somos su pueblo. En el mismo sentido, en Efesios, haciendo un poquito de recuerdo, y aquí el apóstol Pablo en Efesios, eh, de manera, no sé, lo voy a decir así, quizás sea la epístola eh, de todas las escrituras y particularmente las que escribió el apóstol Pablo, quizás, digo quizás porque no tengo la absoluta seguridad, pero nada más como una impresión. Es en el lugar donde la escritura más claramente habla de esta distinción que nos era adversa. Un pueblo, como hemos leído, un pueblo que no era pueblo, un pueblo que no tenía nada que hacer acá. Bueno, y entonces en ese contexto el apóstol Pablo, aquí en Efesios, como les pido,
por ejemplo, en el capítulo 2. Eh, a ver, discúlpenme un segundito, por favor. Solamente un momento. Mire, vamos por favor por un momento ahí al capítulo 1, retrocediendo algunos versículos. En él, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia. Esas no son hectáreas de tierra, no, no. Está hablando de lo eterno. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, esto es solamente soberanía de Dios y sabiduría, por supuesto. Ahora el capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entiendo que todos nosotros entendemos que está hablando en términos espirituales, pero hace una especie de mezcla o paralelo ahí, ¿cierto?, entre lo que es lo literal, ¿cierto?, todos nosotros gentiles, y aquello que es lo espiritual. Y seguimos. Eh, el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y del pensamiento, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por ejemplo, ¿ve? A ver, ¿qué más? Podríamos seguir leyendo todo el capítulo, pero quiero puntualizar algunas cosas. Versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, y ese vosotros, los gentiles, en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, no, cuando dice incircuncisión, hermano, un pueblo con el cual Dios no había hecho pacto. Cuando se habla de circuncisión o incircuncisión, depende de, ¿cierto? Está hablando de si hay pacto o no hay pacto. Dios hizo pacto con Chile, Dios hizo pacto con Uruguay, Dios hizo pacto con Argentina, no. Dios hizo pacto con Italia, con China, con Corea, con Vietnam, no, con ninguna nación del mundo. Dios hizo pacto solamente con una nación, Israel, a través de los patriarcas, resumiendo muchas cosas. Así que quiere decir el pacto que hizo con Noé, el pacto que hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con David, de los más nombrados, ¿cierto? Todo, en fin, pero todo en el marco del pueblo de Israel. Así es que nosotros éramos llamados incircuncisos o incircuncisión sin pacto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y rotundamente sin Dios en el mundo. Esa era nuestra trágica realidad. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esa es una referencia de manera directa a lo que era el tabernáculo en su tiempo allá en el desierto o en el tiempo en que estaba establecido el templo allí, tanto el primero como el segundo templo allí en Jerusalén. Ustedes recordarán esto de los atrios. Los atrios son los patios. El atrio de los gentiles es una explanada grande, inmensa, en ese momento, en ese tiempo, y hasta ahí llegaba el gentil. No podía avanzar. Entonces, lejos, era un asunto que era literal en cuanto a medida, en cuanto a metros, o no sé cuál era la medida que se usaba allí. En ese momento no la recuerdo. Pero el hecho literal era así, y eso era una figura de cuán lejos estaba el gentil de Dios. Nada que hacer, vuelvo a decir. Y entonces dice, estabais lejos, versículo 13, pero ahora en Cristo vosotros que estabais en otro tiempo, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿De qué paz está hablando? De esa enemistad que había no solamente entre los gentiles y Dios, sino esa enemistad que había entre los gentiles e Israel, que literalmente se conserva hasta el día de hoy. Todo el mundo prácticamente es contrario a Israel. Pero aquí está hablando en un contexto de religión.
principalmente. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quién es el que derriba todas esas prejuicios, qué sé yo, diferencias de clases económicas, sociales, razas? ¿Dónde se termina todo eso? Esto es bien importante, hermano, no tenía pensado hablar de esto, pero es bien importante, bien llamativo. Fíjese que días pasados conversaba con un hermano donde un grupo de personas, voy a decir inicialmente, un grupo de personas de cierto nivel económico, cierto nivel social, cierto nivel profesional, ya. Entonces, gente con educación, gente con preparación, ya, bien, el Señor no hace distinción, ¿no? Bueno, pero estas personas, eh, yo no sé, no quiero juzgar, no quiero ir más allá, pero sí. Un día le dije al hermano, le dije, hermano, ¿y cuándo se van a congregar estas personas? Y no, mientras tanto estamos compartiendo, predicando, enseñando, preparando, etcétera, y el Señor llamará. Amén, yo lo entendí perfecto. Pero estas personas, hermano, me voy a atrever, por lo menos en mi percepción, y ojalá que esté yo muy equivocado en lo que estoy diciendo, pero yo notaba que había cierta distancia. No de manera explícita, sino implícita. Una cierta distancia como que sí, somos hermanos, pero ustedes allá y nosotros acá. Creemos en el mismo Jesucristo, sí, pero nosotros estamos en un nivel y ustedes están en otro nivel. Bueno, cuando Jesús es una realidad, en Él se terminan todas las separaciones. Y un hermano que económica o socialmente tenga, no sé, una posición, un estatus más alto que los demás, ese hermano, a causa del testimonio de Cristo, porque le fueron perdonados los mismos pecados que al otro que tiene poco, que tiene nada, se termina todo eso, se termina toda esa diferencia. Eso estoy dando con ello un ejemplo de lo que significa ser, ¿cierto?, llevar los genes de Dios, porque el Señor, porque los genes de Cristo, habla así, no hace esta distinción. De hecho, está en varias partes de la Escritura donde se nos dice que Dios no hace acepción de personas. Para Dios, todas las almas valen igual. No importa si es un magnate o es un pordiosero, pero si el Señor viene a su corazón, se termina toda diferencia. Y también se incluye en ello la raza. En esta misma epístola, ahí en Efesios, en el capítulo 5, dice que en Cristo no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, etcétera, ¿no? Es decir, en cuanto a la salvación, en cuanto al perdón de pecado, el piso es parejo para todos. Continúo leyendo, porque Él es nuestra paz, versículo 14, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, en Él, de los dos, un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos, el judío que cree en él, ¿cierto? Porque por medio de él, los unos y los otros, judíos y gentiles, que crean en Jesucristo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, a nosotros los gentiles, los efesios en su momento, ¿cierto? Ya no sois extranjeros ni advenedizos. Un advenedizo es una persona que llega y se instala en otro país de manera ilícita, a la mala, por así decirlo. ¿Eh? Así que ya no sois ni extranjero ni advenedizo, no es que llegaste nomás, sino conciudadanos, es decir, con derecho, con legalidad, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, con este efecto, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, ese también indica justamente con los judíos que creen en el Señor, sois juntamente edificados con ese propósito, para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Eh, Así es que, agregando un poco más todo este comentario, hermano, relacionado con el tema de la genealogía. Entonces,
tiene un valor, vuelvo e insisto, pero todo ese valor que puede tener, si alguien, hago toda esta advertencia, hermano, porque es una corriente que anda al interior de las iglesias evangélicas, esto de judaizar. También es una de las cosas que ha tomado mucha fuerza en el último tiempo. Entonces, algunos sienten que teniendo un apellido que se parece o alguien le dijo, encontró y que no tiene, eso no tiene ningún valor, hermano. No, de verdad que es un desgaste inútil, es hasta contraproducente porque el corazón cae en esta vanidad también. Así que no importa si usted es de apellido González, Pérez, qué sé yo, no importa nada. A los ojos del Señor es absolutamente irrelevante. Bueno, eh, si vamos al 18 otra vez, porque estamos ahí en esto, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que, que había concebido del Espíritu Santo, ¿no? Ustedes recordarán que eso lo comentamos, que es lo que significa desposado, era un matrimonio, pero ahí en status quo, por decir, esperando el momento de la boda. No sé, hoy día parece que se le llama una etapa de noviazgo, de compromiso hasta que llegue el momento en que se realice la ceremonia nupcial. Pero para esos efectos, para los efectos de la cultura y el entendimiento judaico, ellos ya estaban casados. ¿Mm? Ese era un compromiso ya formal. Y ese compromiso solamente se podía deshacer, aunque todavía no hubiese la ceremonia, aunque todavía no hubiesen mucho menos consumado el matrimonio, pero ese compromiso o precompromiso, por decirlo de alguna manera, solamente se podía deshacer a través del divorcio. Así que, según correspondiese. Entonces, José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro, por lo mismo, quiso dejarla, no quería infamarla, quiso darle una carta de divorcio, un certificado de divorcio y dejarla ahí secretamente para no complicarla, porque era un hombre temeroso de Dios. Entonces no quería afectarla. Él no entendía de hecho no lo entendía porque no sabía lo que le había ocurrido a María. Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 20. Y estando él, José, en esto, estaba en este preparativo, y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces el mismo Señor, a través del ángel, tuvo que intervenir y traer a José no solamente a un entendimiento, sino que a una convicción, porque a veces uno puede entender cosas, pero sin que eso se convierta en una convicción. Y aquí José entendió y adquirió convicción de que ese no fue un sueño porque se acostó con la barriga llena, ¿no? Sino que fue el Señor y obedeció lo que el Señor le mostró. Y dice, sigue el ángel y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jesús significa el que salva o el Salvador. ¿Ya? Entonces, versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y eso está allá en Isaías 7:14. ¿No? Yo les sugerí si lo podían leer, lo pudieran investigar, no sé si lo hicieron. Bueno, no es que vayamos a tomar control si quién lo hizo y quién no lo hizo, pero a modo de conveniencia se lo sugerí. Y bueno, ya les invito a que lo leamos. Eh, Ahí confundido, estaba leyendo Jeremías. No, es Isaías 7. Y quiero hacer ahí, hermano, un breve comentario, un breve alcance, si se puede decir, respecto a esta situación. Porque, a ver, justamente en el versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. En el, a ver, en el capítulo 8, aquí mismo a continuación, el versículo 8:8, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Ahí apareció otra vez la palabra Emanuel, que ya como hemos leído quiere decir Dios con nosotros. Este versículo, mire, tenemos que leer el versículo anterior, el 13, dice, dijo entonces Isaías,
Oíd ahora, casa de David, os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y fíjense, ahí eso es una, llamémoslo, una llamada de atención de parte del Señor a través de Isaías al rey Acaz. ¿Mm? A ver, voy a contar un poquito, un poquito, porque de verdad que me atrajo bastante este punto. Fíjese que el rey Acaz era rey de Judá. Eh, Voy a explicar esto, yo sé que hay varios que lo pueden saber, pero hubo un tiempo, quizá el mejor tiempo que vivió la nación de Israel, que fue el reinado de David y el reinado de Salomón. La mejor época que vivió Israel como nación. Bueno, ya sabemos lo que ocurrió cuando cuando murió Salomón, quedó su hijo Roboam, y Roboam tomó un mal consejo de los jóvenes, y entonces él, en vez de ayudar, alivianar la carga de impuestos, ¿cierto? Los tributos al pueblo, él agravó, es decir, le colocó más impuestos o encareció los impuestos que ya tenían. Y ese fue el consejo de los jóvenes, menospreciando el consejo de los ancianos. Y eso provocó un cisma, provocó una división. Apareció ahí un personaje que ni siquiera no tenía por dónde, pero probablemente yo digo tendría mucho arrastre, una buena oratoria, un buen discurso, y entonces un tal Jeroboam. Y este Jeroboam dijo, no, nosotros no tenemos nada que hacer con este rey, no, así que Israel a sus tiendas, y se separó la nación de Israel, 10 tribus para el norte y 2 tribus para el sur. Las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín. Y las 10 tribus del norte, bueno, todas las otras, ¿no? Ahí está Zabulón, Neftalí, qué sé yo, todas las que no me acuerdo. Entonces, entonces se dividió el pueblo en 2 reinos. Y hago todo este comentario, hermano, porque en el libro de Segundo de Reyes y en el libro de Crónicas, allí está registrado de manera alternada un rey, apareció un rey en Israel en el tiempo que estaba este otro rey en Judá reinando. Luego murió este rey de Judá y heredó el hijo de este cuando estaba reinando este otro acá. Y así va como una especie de... El relato es así, ¿no? Y digo esto porque, hermanos, bueno, ustedes lo van a ver ahí cuando lo lean o lo habrán leído, pero este rey Acaz era rey de Judá. Y resulta que siendo él rey de Judá, vino un peligro a él, una amenaza, y esta amenaza consistía en que eh, venía el rey de Siria, y ahí está Siria y Asiria. Ya. El rey de Siria amenazó a Acaz, es decir, a Judá y su reino, y se confabuló, o sea, ahí fueron cómplices con el rey del norte. Eh, a ver si es que encuentro el nombre, Jotam. Ya. No, me equivoqué. Peca, ya, el rey de... Entonces, estos 2 reyes, el de Siria y el rey de Israel, es decir, de la parte norte de Israel, vinieron, amenazaron y también lucharon y ganaron, inclusive pretendieron llevarse a algunas personas cautivas. En fin, la historia es bastante larga, ahí están los capítulos 17 de segunda de Crónicas, si mal no recuerdo, en fin. Pero toda esta situación, y cuando llega, para ir resumiendo varias cosas, cuando, cuando llega esta situación, dicho sea de paso, hay un detalle importante que no lo puedo obviar. Entonces, este Acaz, que entra en una desesperación por el peligro que se le venía encima, pero resulta que este Acaz no había sido un buen rey, fue un rey perverso, fue un rey malo, no anduvo en los caminos correctos del Señor. Entonces, a causa del miedo, fíjese que inclusive sacrificó hijos a dioses paganos. Cuando en parte de esta guerra resulta que este rey, el Acaz, como venía esta amenaza, fue y pidió auxilio al rey de Asiria. Y el rey de Asiria vino y lo ayudó, pero no sin interés. Y este Acaz, como en agradecimiento, fue a encontrar
a este rey de Asiria, que había vencido al rey de Siria y al rey de Efraín o de Israel. ¿Ya ve? Entonces lo fue a encontrar allá a Damasco, en la capital de Siria. Lo fue a encontrar y de allá se trajo algunos elementos y qué sé yo, y adoró a los falsos dioses allá, porque le rindió honores a los dioses de Asiria, y se vino para acá y mandó al sacerdote que hiciera un altar paralelo al que tenía acá en el templo de Jehová. Inclusive sacó utensilios y cosas que eran sagradas del templo del Señor y las ocupó en las cosas que eran de dioses paganos. Ese era este acaso. Pero cuando le vino toda esta aflicción, clamó. Y ahora quiero retroceder en la lectura. Versículo 10, aquí donde estamos en Isaías 7. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo, de lo profundo, o de arriba en lo alto. Y toda esta parte pareciera que nos muestra una casa así bien temeroso, bien respetuoso, pero este se las traía, ¿no? Entonces, dice, y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, os es poco ser molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Y ahí viene el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Por qué lo destaco todo esto? ¿No? Porque el Señor le dijo, pide señal. Y él no quiso pedir señal, como aparentando, ¿cierto? Un temor, un respeto. Y entonces el Señor, si no pide señal, yo te la voy a dar. Se la dio. Y ahí está el versículo 14. ¿Cuál es la señal que el Señor le da? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Bueno, esta situación que fue literal, esto ocurrió literalmente, varios años después, porque, mire, a ver, permítame si es que estoy bien. Versículo 15. Comerá este niño que habría de nacer, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes, los que habían venido contra él, ¿cierto? Que tú temes, será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín, es decir, la parte norte de Israel, se apartó de Judá, esto es el rey de Asiria, al rey de Asiria. Esa confabulación. Está diciendo, estoy explicando lo literal. Entonces, esto ocurrió de manera literal. Cuando dice, antes que el niño, ese niño que habría de nacer, sepa desechar, es decir, cuando un niño, en qué condiciones, más o menos en qué etapa de la vida, esto puede hacer uno aventurarse a hacer un cálculo. ¿Cuándo un niño puede decir, esto me gusta, esto no me gusta? Hablemos de unos 4 años, podría ser. 4 o 5 años aproximadamente, podría ser, tengo una conjetura propia, nada más. Puedo estar equivocado en el cálculo. Eh, bueno, es decir, el Señor le está diciendo, esto que estos dos traen acá les va a durar bien poco, porque voy a traer juicio sobre ellos. Y ahí está el relato a continuación. Es una, podríamos decir, eh, intrincada situación que usted tiene que leer el libro de Reyes, segundo libro de Crónicas, y seguir leyendo acá Isaías. Seguir leyendo Isaías. Todo eso, queridos hermanos, es bien especial, porque esta situación que fue literal, fíjese que acá Mateo, lo que estamos leyendo, lo toma y le da una aplicación ya no de un asunto literal y que ya no tiene que ver con ese momento específico. Si ahora sí volvemos a Mateo, hermanos queridos, yo les vuelvo a decir, yo sugerir que lean esa parte. Volviendo al capítulo 1, dice... em, Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La tragedia, esto ya no tiene que ver con dos reyes. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor cuando por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, la figura que yo puedo entender, hermanos, de lo que está citando acá, es que esa situación que vivió este rey, que no merecía por el Señor ser socorrido, porque los enemigos justamente le tenían ganas de acribillarlo, por decir, usar alguna palabra. Bueno, si uno le da una aplicación espiritual, hermano, la nación de Israel como nación no merecía tal beneficio tampoco, como nosotros tampoco merecíamos tal
tal auxilio, ser auxiliados, ser rescatados, ser salvos. Mm. No merecíamos, no habíamos hecho, nadie hizo lo bueno, no hay ni uno bueno como este. Este rey Acaz había hecho todo mal, había prevaricado, había faltado, había ofendido, había delinquido, había hecho, pero deliberadamente todo mal, hermano. Y sin embargo el Señor lo socorrió y le dio por señal. Entonces, esta señal que tenemos acá en Mateo, por lo menos a mí me habla, yo usted a lo mejor podrá entender algo más u otra cosa. Ojalá el Señor es el que muestra. Pero todo esto nos está hablando, hermanos, de que este versículo 23 dice, un hijo y es aquí una virgen concebirá. Y fue así. Y dará a luz un hijo, Jesucristo el Señor, y llamará su nombre Emanuel. Ahora, que ese Jesucristo nazca en nuestra vida, en nuestra vida. Y fíjese, María a este respecto, está en Apocalipsis también. De esta manera, lo resumo ahí. Esa mujer, esa madre, tiene que ser la iglesia tiene que tener, lo digo de esa manera, no es la mejor manera, ese hijo que es Cristo el Señor, tiene que tenerlo la iglesia en su vientre. Si no tiene al hijo, no tiene ningún sentido María. María adquirió relevancia, importancia a causa de aquel que fue, ¿cuál es la palabra? Concebido allí en su vientre. Si la iglesia no tiene al Hijo en su corazón, todo es infructuoso, todo no tiene valor, todo no tiene sentido. Tiene que estar la vida de Cristo de manera real, presencial. Entonces se cumplirá esta palabra, no solamente en un aspecto histórico en nosotros, sino de manera real. Y llamará su nombre, y ahí está, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios en nosotros y Dios con nosotros. Y dice, y despertando José, el 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la concibió, perdón, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, ese último versículo 25 ciertamente está hablando, es una clara o deja en evidencia en contraste una doctrina que no encaja, no compatibiliza aquí, que es lo que esto de María Virgen, siempre Virgen. ¿No? Entonces, lo que se da en el dogma católico, la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Es decir, partiendo de allí, ¿qué es la Inmaculada Concepción? Es que María nació, llegó al planeta Tierra tal como llegó Jesucristo. No hay tal cosa. No. María llegó aquí a este escenario porque también fue producto, y ahí está la genealogía, fue producto de una relación natural, humana, en un legítimo matrimonio entre un hombre y una mujer. Ella no llegó acá em, porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre la mamá, o sea, en este caso sería la abuelita de Jesús. No, no hubo tal cosa. Entonces, de esto de que ahora María, virgen, siempre virgen, no es así. Este versículo dice, cuando dice no la conoció, es decir, no tuvo intimidad sexual José con María, no la conoció, no tuvo ese encuentro sexual íntimo que es legítimo en el matrimonio. ¿Mm? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, una vez que Jesús es el primogénito, una vez que Jesús nació, entonces, como correspondía a cualquier matrimonio, tuvieron más hijos, tuvieron más hijos. Y hay otros pasajes, otros versículos que nos hablan de ello. Marcos capítulo 6, por ejemplo, donde allí se nombra algunos de los hermanos y hermanas de Jesús. Entonces, este punto, hasta que dio a luz, ¿cierto?, a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús, capítulo 2, nació en Belén, Belén de Judea, hay un detalle, hermano, la palabra Judea se refiere a Judá, al reino del sur, que en ese momento todavía estaba ahí, no de la misma manera que primero, el primer libro de Reyes en el capítulo 17, no de la misma manera, pero todavía, ¿recuerda usted que una mujer allí, Juan capítulo 4, cuando el Señor llega al pozo allí de Jacob, mujer, dame de beber? ¿Y cómo tú me pides de beber? Le dice la mujer que tú no sabes que
judíos y samaritanos no se tratan, todavía existía ese prejuicio, y más que prejuicio, el judío de Judá, para hacer la distinción, prefería darse un rodeo bastante largo de varios kilómetros antes de tener que pasar por la tierra de Samaria. No, para ellos era un pecado, era una cosa bien grave tener que pasar por la tierra de Samaritano. Bueno, Jesús se crió en ese lugar. Toda esa parte de Galilea, Zabulón, Capernaum, todo ese sector era tierra de gentiles. Era un pecado para el judío de Judá, algo la redundancia. Así que Judea es Judá. Los romanos le cambiaron el nombre de Judá a Judea. Hago el comentario ahí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea o de Judá, en días del rey Herodes, este es el primero de los cuatro Herodes. Todos estos cuatro Herodes que aparecieron en su tiempo, ustedes recordarán cuando estuvimos viendo el libro de los Hechos, todos estos Herodes, toda esta dinastía de los Herodes, no eran judíos, eran edomitas, es decir, venían por el lado de Esaú, que fue el hermano gemelo de Jacob. ¿Recuerdan esa situación? Bueno, cuento todo esto, hermano, que es parte histórica, pero todo tiene un contenido espiritual, todo tiene un valor, todo tiene una significancia. Entonces, que este Herodes, que fue llamado el grande, pero el grande de los malos sería, porque más malo que este era difícil. De hecho, el mismo César, es decir, el emperador que estaba allá en Roma, que lo puso, dijo: yo preferiría ser un hijo de Herodes que Herodes. Que los hijos de Herodes tampoco fueron buenos, los que vinieron, todos perversos, todos anticristo. Bueno, vamos entonces. En días de Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos magos no se debe entender que eran magos como los que nosotros hoy día conocemos en nuestro tiempo. ¿Cuánto es la palabra técnica? No es quiromancia, no, eso es otra cosa. Bueno, los magos que uno conoce son los que hacen trucos, qué sé yo, y hacen aparecer cosas o desaparecer cosas de ese tipo. No, no, no. Estos magos en realidad en ese tiempo eran, y aquí otro punto aclaratorio también, eran astrólogos. Pero estos astrólogos, la palabra astrólogo hoy día tiene que ver para nosotros la persona que hace el horóscopo. Eso es un astrólogo, un adivino, una cosa que va por ahí. Bueno, no era ese tipo de astrólogo tampoco. Los astrólogos en ese tiempo, no, porque no existían los llamados astrónomos, que hoy día sí. Hoy día están los astrónomos y los astrólogos. Los astrónomos estudian las estrellas, los astros, por supuesto, y los astrólogos, hay un asunto de agorero, de adivino, que el horóscopo, todo ese tipo de cosas, ya. Pero en ese tiempo los magos eran astrólogos que no eran adivinos, eran estudiosos del cielo, eran personas que estudiaban el cielo. Entonces, siempre se menciona, hermano, se hace mención de tres, pero la escritura no habla de tres. No hay un pasaje que diga que eran tres, no sabemos cuántos eran. Pero por ahí dicen que la tradición, habla, inclusive algunos aparecen con nombres Gaspar, Melchor y no me acuerdo cuál será el otro. Bueno, son los que se mencionan, pero en la escritura no hay tal mención, no se dice así. Pero entonces estos podríamos decir vinieron del oriente a Jerusalén unos astrónomos, sería lo más indicado para nuestro tiempo. Algunos astrónomos que en ese tiempo eran llamados astrólogos o magos. Entonces hay algunas situaciones o algunas palabras que no calzan, no son lo exacto, no son lo preciso. Esto ocurre en todas las versiones bíblicas, hermano. ¿No? Dicho sea de paso, como hay paréntesis, ahí abro un paréntesis, porque algunos dicen: no, que esta versión, yo he escuchado que la versión Reina Valera 1960 es la peor, que hay que descartarla, que hay que votarla, y no es así. No hay ni una versión bíblica que pueda decir: esta es realmente la mejor y esta es la más precisa. Hay algunas que tienen mejorías en un aspecto y otras que tienen mejorías en otro aspecto. Por eso cualquier hermano que quiera estudiar algún pasaje o la escritura un poquito más metido,
más centrado, más compenetrado, como sugerencia, busque por lo menos unas tres versiones bíblicas para entender de mejor manera, sobre todo algunos pasajes llamados oscuros. Eso ahí, el comentario lo hago como en paréntesis. Entonces, otra vez, versículo 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es decir, cuando llegaron estos magos, Jesús ya había nacido. Un punto a considerar. No es que estaba naciendo o iba a nacer, no, ya había nacido. Digo eso porque no hay una claridad en el tiempo entre esta situación que se describe acá, porque aquí es un escrito condensado, bien compacto, bien preciso para lo que necesitamos nosotros para nuestra fe. Pero si uno empieza a mencionar ciertas cosas, no hay, en este caso, por ejemplo, no hay una cosa así precisa. No, es que estos magos, pues, si alguien dijera, es que Jesús nació ayer y estos magos al día siguiente estaban allí. No, es probable que haya pasado 1 o quizás 2 años. Digo así porque este Herodes va a mandar a matar todos los hijos menores de 2 años, todos los niños varones de 2 años allí en aquel sector, en aquel lugar. ¿Mm? Entonces, cuando da la orden, entonces uno puede deducir o calcular o conjeturar, inclusive, no es lo mejor, pero puede hasta especular en esto. Es decir, quizás el niño Jesús en ese momento ya tendría más de 1 año, pero uno no puede asegurar tal cosa. Estos comentarios los hago, hermano, para que entonces cuando nosotros estemos leyendo podamos eh, tener una, no sé, por lo menos una visión más, en lo posible, más precisa respecto de lo que estamos leyendo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Uno puede deducir ¿por qué allá en el oriente? ¿Cuál sería el oriente de allá de Jerusalén? Bueno, puede ser el sector que hoy día nosotros lo conocemos como Irán, como Irak, eh, Babilonia en ese tiempo, o eh, de donde llegó, por ejemplo, Abraham, Ur de los Caldeos, en ese sector. Toda esa parte. Entonces, hermano, estos son detalles. ¿Por qué el Señor le mostró? No tenemos el dato, no tenemos la información. ¿Por qué el Señor le muestra a unas personas que están tan lejanas y que ni siquiera son judíos? Les anuncia a ellos. ¿Cómo lo hizo el Señor? No tenemos tampoco la información, pero lo que tenemos es lo que tenemos, que el Señor le mostró acá a estas personas, a estos magos, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahí en estas personas, los magos, había un testimonio, hubo una revelación. El Señor algo les mostró, aparte de la estrella, que también eso es un misterio, ¿cómo sería una estrella? Porque si yo salgo al patio y veo una estrella, la verdad que no me dice mucho. Bueno, le voy a contar y con esto pues empezamos a concluir, hermano. En el año que no me acuerdo en realidad, pero hace varios años atrás, algunos puede que tenga el dato, hay que buscarlo por ahí. Hizo su reaparición por acá, su reaparición porque entiendo que está calculado que cada 75, cada 76 años aparece el llamado cometa Halley. ¿Eh? Y entonces, claro, vino y en todo el mundo, bueno, por acá la gente se entusiasmó y yo también andaba pues, en época de verano. Mi abuelita, que murió a los 105 años, eh, en ese instante tendría como 100 años cuando ocurrió eso. Entonces, una noche le digo yo a ella, abuelita, vamos a ver el cometa, una noche despejada, tarde en la noche ya, pues, varias luces, menos luces artificiales se podía ver. Y le muestro yo lo que le digo, el cometa. Y entonces ella miraba y decía, no veo nada, me decía, allá está, le dice. Y ella me dice algo así. Me dijo, eso no es nada, pues, me dijo, no es nada. Cuando yo era niña y vivía en el campo, y cuando ella era niña, ella nació en el 1900. Es decir, cuando ella era niña, sería por allá por el 1910, una cosa así. Probablemente, dijo, ahí sí que, eso sí, había una cosa así grande que iluminaba todo el cielo, ¿m? Todo el cielo, y duró varias noches. Dijo. La gente estaba muy asustada, creía que era cabo de mundo. Eso me comentó. Así que yo quise impactarle, yo quise impresionarla con mi cometa y no ocurrió tal cosa. Ella me impresionó a mí.
Bueno, ¿por qué lo comento, hermano? Porque eso que duró varios días, de repente, bueno, y inclusive se hacen figuras de una estrella ahí, sobre todo en la época de Navidad, con una cola larga, ¿sí? Bueno, pudiera uno pensar que sería algo así, un cometa. No está el registro, no está el registro, no está ese dato. Pero lo que no, todo esto nos llama a creer en lo que está escrito, que también la Escritura nos dice que debemos aprender a creer en lo que está escrito, no ir más allá. Entonces, en este caso, estas personas que vieron esta estrella, y uno podría pensar que se trató de algún cometa con alguna dirección, con algún sentido, no lo sabemos, ¿ya? Su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso es lo más contundente respecto de este pasaje, a mi modo de ver. ¿Cómo vinieron a adorar un niño sin haberlo conocido, sin saber, sin haber sido judío? Es decir, como todos los puntos en contra. Y sin embargo ellos vinieron a adorar. ¿Cómo el Señor hace? Yo lo podría clasificar en esto de que dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, en el capítulo 12, donde dice las operaciones de Dios. Lo que Dios hace soberanamente sin pedirle, sin consultarle a nada, a nadie. Las operaciones de Dios. ¿Cómo estas personas llegaron? Bueno, en el conocimiento, en el sabio conocimiento, sin lugar a duda que estaba. Oyendo esto, versículo 3, y aquí vamos a concluir. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías, el ungido. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Queridos hermanos, no avanzamos como suele ser costumbre mucho en la lectura, porque creo que hay que destacar algunas cosas y ojalá entenderlas bien para tener dentro de lo que se puede, una mejor precisión en lo que estamos leyendo, porque aquí hay datos que son históricos que pueden ayudar a ampliar el entendimiento. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado el Señor y quiero pedirle a mi hermano Raúl, que anda por ahí, lo alcanzo a divisar su nombre, si es que nos guía también en una oración. Bienvenido, mi hermano Magali. Ya, mi hermano Raúl. Ah, Amén, pastor. Sí. Damos gracias, Señor amado, por su palabra, Señor. Damos gracias, Señor bendito, porque usted, Señor, está cada día, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, abriendo nuestro entendimiento, para que podamos comprender, Señor, su palabra, Señor amado. Sabemos, Señor, que hay muchas voces, Señor, que dicen muchas cosas, Señor bendito, pero usted, Señor, nos ha mostrado su palabra, y ella, Señor amado, es la que nos guía, Señor, a su verdad. Cuando uno la cree, Señor, con todo su corazón, bendito Señor. Gracias le damos por cada uno de mis hermanos que está hoy, Señor, reunido, que está hoy, Señor amado, en este estudio, Señor bendito, que usted nos ha dado por medio de nuestro pastor Gerson, Señor bendito, para que nosotros podamos, Señor amado, ser guiados, Señor, en su palabra, en su verdad y en su justicia. En usted esperamos y confiamos, bendito Señor. A usted sea toda honra, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En Radio Miel hemos escuchado el programa Acerquémonos confiadamente, conducido por el pastor Gerson Moyano. Le invitamos a que siga sintonizando Radio Miel 107.1 San Antonio. Bendiciones.